El día de hoy vamos a hablar acerca de el uso de fórmulas en Microsoft Excel. Y pues empecemos hablando acerca de algunos conceptos así muy sencillos, pero que son importantes tener claros cuando vamos a trabajar con fórmulas. Yo tengo aquí un pequeño concepto en donde ustedes pueden leer que los cálculos son la razón de ser de Microsoft Excel. Y para realizarlos en este programa se basa en dos formas básicas de calcular resultados. La primera de esas formas es fórmulas. Es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La segunda son funciones. Ya las veremos en una clase posterior. Si hablamos de fórmulas y las queremos definir, podemos decir que las fórmulas se generan a través del uso de operadores matemáticos básicos. Entonces, cuando hablamos de fórmulas en Microsoft Excel, estamos hablando de que estamos creando un cálculo de diferentes componentes, de diferentes números, diferentes cantidades, pero utilizando específicamente operadores matemáticos, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos cuáles son los operadores matemáticos más básicos, más sencillos que podemos utilizar, podemos hablar acerca de estos que están aquí en esta tablita. Y dentro de ellos podemos encontrar el operador de la suma. Obviamente, pues ahí tengo un ejemplo bien sencillito. 10 más 5, pues da un resultado de 15, ¿verdad? Esa es una suma muy fácil. Luego también encontramos la resta o también llamada negación. ¿Por qué resta? Porque pues le quita cierta cantidad a otra, ¿verdad? Por eso se le resta, se le quita. ¿Por qué negación? Porque puede ser un número negativo también. Entonces tiene esas dos funciones. Pero básicamente el operador es la resta. Luego encontramos la multiplicación. Y vamos a hablar acerca de que para la multiplicación el signo o el símbolo del operador es este asterisco. Cuando nosotros trabajamos en papel o en la calculadora incluso, a veces encontramos el signo de la multiplicación como una X, puede ser mayúscula o minúscula, pero sigue siendo una X. En este caso, en informática y máxima en Microsoft Excel, estamos hablando de un asterisco, ¿verdad? Y entonces también vemos ahí su ejemplo, 10 por 5, 50. También vamos a hablar de otro operador importante que es el signo de la división. Y en Excel vamos a utilizar para la división esa diagonal, ¿verdad? Que normalmente la encontramos presionando la tecla de Shift y el número 7. El número 7 que se encuentra arriba de las teclas de letras, exactamente arriba en medio, arriba de la Y y la U. Ahí está el número 7. Entonces, presionando Shift y ese número nos da ese símbolo, que es el que vamos a utilizar para la división. 10 dividido 5 es igual a 2, ¿verdad? Son operaciones muy básicas. Y luego también encontramos otros dos operadores que, aunque no vamos a utilizar mucho en este ejercicio, o por lo menos en esta clase, sí son importantes, como el símbolo del porcentaje, ¿verdad? Que es otra operación que podemos utilizar en Excel. Si yo hago una expresión como esa que está ahí de 10%, la quiero generar como una operación, normalmente me va a dar un resultado de 0.1, que es el equivalente a ese 10%, ¿verdad? Para que tengamos ahí una referencia. Y por último, otra de las operaciones importantes es la exponenciación. La exponenciación pues es elevar un número a otro. Y para poder hacerlo necesitamos de dos cifras, el número base y el número exponencial, ¿verdad? Y para poder definir cuál es el exponencial, utilizamos ese símbolo, ¿verdad? Que es como un triangulito apuntando hacia arriba, ¿verdad? Ese símbolo es el símbolo del exponente. Y ahí aparece una combinación de teclas que es Alt 94. Si usted tiene en su computadora un teclado común en donde tenemos el teclado de letras y a la par del lado derecho encontramos un teclado específicamente de números como una calculadora, a través de la combinación de la tecla Alt
y el número 94 desde ese teclado de la derecha nos va a dar como resultado este símbolo para poderlo utilizar dentro de nuestras operaciones. Entonces vemos aquí un ejemplo que dice 10 elevado a la quinta potencia y nos da un resultado de 100,000, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver cómo es que funcionaría. Básicamente estos son los operadores que vamos a estar utilizando dentro de este ejemplo en la clase del día de hoy. La suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero hemos mencionado otros dos que aunque no vamos a trabajar el día de hoy, también existen y también son aplicables, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para poder trabajar con fórmulas en Microsoft Excel, vamos a necesitar aplicar, o mejor dicho, recordar algunas normas o reglas matemáticas que vamos a ir viendo en este momento. Pero vamos a aplicar ciertas reglas para poder confeccionar o para poder escribir una fórmula de Excel. Y la primera de esas reglas, aquí vamos a tener varias, la primera de esas reglas dice, las fórmulas siempre empiezan por el signo igual. Siempre. En Microsoft Excel, siempre que queramos hacer un cálculo, sea con cualquiera de los dos métodos de cálculos, ya expliqué hace un momentito que tenemos fórmulas y también tenemos funciones, con cualquiera de las dos, siempre para iniciar cualquiera de ellas necesitamos el signo igual. De tal cuenta que aquí ustedes pueden observar en la celda F21 que yo tengo un ejemplo que dice 5 más 5 igual. Y eso es lo que ustedes harían en papel, ¿verdad? Inclusive también usando la calculadora. Usted presiona la tecla del número 5, después presiona la tecla del más, después la tecla del número 5 y por último el igual y le da el resultado. Y en papel lo escribimos de esa misma manera y obtenemos el resultado. Pero en Excel no funciona. Por eso es que ustedes pueden observar que aparece ahí 5 más 5 igual y no me da ningún resultado en ese caso. Pero si yo aplico esta regla y empiezo escribiendo el signo igual, vean, igual, y ahora escribo 5 más 5, al momento de presionar Enter o de presionar el botón de introducir, ustedes observarán que ya no me muestra la fórmula como está aquí al lado, sino que me está mostrando el resultado de esa operación, el resultado de esa fórmula, ¿verdad? Entonces, para poder ejecutar una fórmula siempre es necesario empezar por el signo igual y después ya redacto la fórmula que yo quiera trabajar, ¿verdad? Algo importante de observar en este momento es que ustedes ven aquí en la celda, están viendo el resultado, pero la fórmula la podemos observar aquí arriba. Miren, en la barra de fórmulas podemos observar qué fórmula se aplicó, pero en la celda yo observo el resultado. Entonces, si yo quiero saber cuál fórmula he aplicado en algún momento en cualquier operación que yo haya generado, selecciono la celda y en la celda voy a estar observando ese resultado. Pero para observar la fórmula, simplemente puedo dirigirme a la barra de fórmulas que encuentro aquí, ¿verdad? Esa es parte de la importancia de esta barra, ¿verdad? Ya les había dicho que la barra de fórmulas es una de las partes fundamentales de Microsoft Excel y esta es una de las razones. Ahora hay otras razones más, pero esta es una de las importantes, ¿verdad? Si ya está clara la primera regla, veamos la segunda. La segunda regla dice, pueden operar números. De hecho, sí se pueden operar números y lo vimos hace un momentito, porque operamos 5 más 5, ¿verdad? O sea, operamos dos números. Sí se puede. Pero Excel se ha diseñado para trabajar con contenidos de celdas. O sea, que dentro de las fórmulas que yo voy a utilizar, no voy a usar precisamente números. Sí las puedo usar, sí reconoce números y sí los opera, pero una de las funciones de Excel es trabajar con celdas y sus respectivos contenidos. Eso significa que yo voy a escribir igual, vean, y ahora ya no voy a escribir 5 más 5, sino que voy a seleccionar las celdas en donde están los números que quiero operar. Por lo tanto, voy a seleccionar, por ejemplo, aquí, esta celda que es J23. Vean, ahí ya utilicé esa celda. Y luego el operador, más. ¿Más qué? Más la siguiente celda, que sería K23. Selecciono. Y ya tengo, ustedes pueden observar que dice igual J23 más K23.
Una vez yo tenga las celdas que quiero operar, pues puedo presionar Enter o el botón de introducir y como pueden observar, nos da el resultado, ¿verdad? Otra vez, porque 5 más 5 pues es igual a 10. Ahora, aquí hay algo interesante, y es que como lo que estoy operando son las celdas, ¿de acuerdo? Entonces, el contenido de las celdas puede cambiar sin que afecte el funcionamiento de la fórmula. Eso significa que yo puedo tomar aquí en lugar de 5, colocar, no sé, un 8. Vean, y cuando presiono Enter, vean el resultado. Me cambió a 13, ¿verdad? Porque lo que está operando son las celdas y su contenido. Y el contenido de la celda puede variar, ¿verdad? Entonces aquí puedo poner 7. Ya me está haciendo la operación y me está dando el resultado correcto con los nuevos números. La fórmula sigue estando exactamente igual, simplemente cambiaron los valores porque el valor de cada celda fue distinto. Esa sería la segunda regla, espero que haya quedado claro. Después, regla número 3, y esta es bien importante. La regla número 3 dice que Excel respeta la ley de jerarquía de operadores. Y dice, la jerarquía de operadores nos indica que cuando tenemos en una operación varios operadores juntos, siempre se va a ejecutar el orden que aparece ahí. Primero se van a ejecutar multiplicaciones, después se van a ejecutar divisiones, después se van a ejecutar sumas, y por último se van a ejecutar restas. Entonces, si yo veo aquí esta operación, que está aquí de ejemplo, dice 5 más 5 menos 2 por 4, ¿verdad? Según la jerarquía de operadores, ¿cuál es la operación que se va a realizar primero? Entonces, la primera que se va a ejecutar es la multiplicación. Entonces, lo demás, pues si lo hacemos de forma desglosada, a ver, hagámoslo así desglosadito, estos dos números se copiarían, 5 más 5 y también la otra, menos 2. El menos sí se copia, el 2 ya no. ¿Por qué? Porque la primera operación que va a ejecutar es la multiplicación. 2 por 4, ¿verdad? Porque el signo de la multiplicación está en medio de dos números, entonces esos dos números son los que va a multiplicar. 2 por 4, 8. Y entonces ahí ya se deshizo del primer signo, ¿verdad? Entonces ahora mi fórmula cambia y ya va 5 más 5 menos 8, que fue el resultado de esa multiplicación, ¿verdad? Sigámosla desglosando. Según esta jerarquía, dentro de estos dos operadores que aparecen, el signo más y el signo menos, ¿cuál es el que se ejecutaría primero? La suma. Entonces ahora yo tendría que, Excel de hecho lo va a hacer, va a sumar 5 más 5 y va a poner ese resultado, 10, y después el menos, ¿verdad? Y después va a tener el 8. Y eso es, hasta ahí va la operación, ¿verdad? Primero realizó la multiplicación, el resultado es 8. Después realiza la suma, el resultado es 10, y después queda un signo en medio. Entonces tengo la operación 10 menos 8, y el resultado final sería 2, ¿verdad? Por la jerarquía de operadores. No es lo mismo operar 5 más 5 menos 2 y después ese resultado multiplicarlo por 4. Sería un resultado bien diferente. Y vamos a comprobarlo. Si yo aplico exactamente esa misma fórmula, obviamente empezando por el signo igual para que la haga, igual 5 más 5 menos 2 por 4, ustedes ven que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Es la misma fórmula, solo que tiene antepuesto el signo igual. Entonces ahora va a ejecutar la operación. Comprobemos el resultado al presionar Enter. El resultado me dice que es 2, que es lo que obtuvimos al hacerlo de forma desglosada, de forma manual. Esa sería la tercera regla, ¿verdad? Ahora, regla o ley número 4. Dice que Excel también respeta la ley matemática de agrupación de términos. Y esta también es bien importante, ¿verdad? Porque la agrupación de términos dice que lo que se encuentra más encerrado se opera primero. Dicho de forma bien sencilla, lo que se encuentra más encerrado dentro de signos se va operando primero. Y si ustedes lo notan, yo aquí tengo la misma serie
de números y operadores que teníamos en el ejemplo de arriba. 5 más 5 menos 2 por 4. La diferencia es que ya estoy viendo ciertos números encerrados dentro de paréntesis. Eso significa que lo que está más adentro se va a operar primero. Hagámoslo, desglosémoslo, para ver si lo entendemos, ¿verdad? 5 más 5, que es lo que está más encerrado, se opera al principio. Entonces tengo yo aquí un resultado de, a ver, dentro de otro paréntesis, dentro de 5 más 5 sería 10, ¿verdad? Y después tendría un menos 2, cierro el otro paréntesis, por 4, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Ya operé el primer paréntesis, 5 más 5. Entonces, como ya operé el primer paréntesis, prácticamente yo me tengo que deshacer de ese paréntesis, porque ya está operado lo que estaba dentro, ¿verdad? Y entonces la fórmula me quedaría así. 10 menos 2, y dentro del paréntesis, y después por 4. 10 menos 2, deshagámonos de ese paréntesis también. 10 menos 2, que es lo que está más encerrado, sería 8. Después colocaríamos el signo que es la multiplicación por el 4 que está afuera, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuánto es 8 por 4? 8 por 4 es 32, ¿verdad? Entonces vemos que con la misma secuencia de números, con los mismos operadores, ahora tengo un resultado de 32 y arriba me daba un resultado de 2. La gran diferencia es el orden en que se operó. ¿Por qué? Porque ahora ya no se operó la jerarquía, sino que Excel respetó los símbolos de agrupación o los signos de agrupación, ¿verdad? A ver, comprobémoslo, hagamos la fórmula como tal. Siempre las fórmulas empiezan por igual, ¿verdad? Igual, y veo que tengo dos paréntesis, 1, 2, y después está 5 más 5, cierro un paréntesis, después viene menos 2, cierro el otro paréntesis, y después viene por 4. Es exactamente lo mismo que lo que tengo aquí, ¿verdad? Solo que agregué el signo igual para que se opere. Y al momento de presionar Enter, veamos, comprobemos si nos da el mismo resultado. Nos da exactamente 32, como podemos observar, ¿verdad? Ok, si hemos entendido las 4 reglas, podríamos ejecutar nosotros cualquier fórmula en Microsoft Excel.